Si no contiene ciencia, no estamos hablando de ciencia ficción. Me parece a mí un pensamiento pedestre creer que para yo poder criticar tengo que haber hecho esas cosas, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Vidal Tamayo. Yo no soy escritor de ciencia ficción, soy lector, soy fanático de la ciencia ficción y soy crítico. He sido crítico de cine, he sido crítico de música. Actualmente soy crítico de música. Y bueno, vamos a iniciar esta charla. Bueno, no solo es necesaria y posible, es obligatoria. Creo que ninguna actividad humana puede desarrollarse de una manera óptima si no existe una crítica. Y aquí hay que abrir un paréntesis. ¿Qué es la crítica? No son los ataques, no es dar opiniones de si está buena o mala, si me gusta o no. Una crítica es un análisis lógico del discurso que se nos esté presentando. Ojo, recordar que los discursos no nada más son hablados o escritos, también pueden ser gráficos, pueden ser de fondo. Entonces, es hacer este análisis lógico, ver si las narrativas se sostienen después de analizar lógicamente, si funcionan, y sobre todo en un género que involucra conocimiento científico. Entonces eso hace doblemente necesario y obligatorio que exista esta crítica. Bueno, creo que el criterio para una crítica debe partir, por supuesto, del contexto de la obra. ¿A qué me refiero? Si vamos a criticar una película de la nueva ola francesa, pues hay que conocer el contexto histórico, el contexto social en el que surge este movimiento, que pretendía conocer las visiones de sus creadores, no nada más sentarse a verlo con los ojos de ahora o con los ojos de nuestros valores de hace 40, 50 años y con base en eso juzgarlo. En el caso de la ciencia ficción, no solo la mexicana, la ciencia ficción en general, me parece que el criterio principal debería ser que contenga ciencia entendida como esta forma de buscar conocimiento que tiene ciertas características que la distinguen de otras formas de búsqueda del conocimiento. Ahora, ¿cuáles son estas características? Bueno, ahí entramos en terrenos de la filosofía de la ciencia, que me parece que es muy importante que cualquier crítico y escritor deba de conocer, porque recordar que la ciencia no son la tecnología, no son los resultados de las investigaciones. La ciencia es el caminito que nos permite llegar a ciertos resultados que son comprobables, que pueden llegar a ser válidos si están bien fundamentados y que son fiables precisamente porque este caminito demuestra su fiabilidad y su validez. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Ese me parece el criterio principal. En segundo lugar ya estaría la cuestión formal, la cuestión de teoría literaria, ¿no? Si el texto está bien escrito, si la narración es coherente y cosas así. Pero el primer criterio debe ser que contenga ciencia. Si no contiene ciencia, no estamos hablando de ciencia ficción. Sí he participado en un concurso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fui jurado para un concurso de cuentos de ciencia ficción. Mi primer criterio fue precisamente que tuvieran un contenido científico válido. Y esto me parece muy importante porque si no tiene un contenido científico válido, entonces estamos hablando de algo que no es ciencia ficción. Otro paréntesis, ciencia ficción no quiere decir ciencia falsa. Es una mala traducción del science fiction. La traducción correcta debería ser ficción científica, es decir, ficción fundamentada en el conocimiento científico de aquí y de ahora y a lo mejor extrapolable a un futuro próximo. Obviamente esas extrapolaciones son muy complicadas de realizar, sí se necesita un profundo conocimiento de la ciencia de la época para poder realizarlas, pero se han logrado hacer, entonces sí es posible realizarlas. Entonces ese es mi primer criterio, que tengan una ciencia válida también. No se vale andar inventando cosas o andar presentando reduccionismos bárbaros de conceptos científicos. Esa es la otra también. Entonces ese fue mi primer criterio. Y el segundo criterio pues es que fuera coherente, que fuera fácil de leer, que estuviera bien escrito. Obviamente las cuestiones formales como la ortografía, la redacción, bueno, pues sí, eso yo lo dejé en segundo plano.
Es posible que a lo mejor, bueno, quizás la parte científica no sea tan profunda. Bueno, en este caso el segundo criterio pues es la cuestión literaria. Pero yo sí siento que para ser llamada ciencia ficción debe forzosamente tener ciencia. Parece una perogrullada, pero en serio mucha gente no lo comprende. Yo creo que la crítica debe recaer desde el momento en que el escritor o escritora se sientan a imaginar una historia. Desde ahí deben de ser muy, muy críticos, ver si su historia tiene lógica, hacer una investigación muy profunda de la ciencia que quieran utilizar. Entonces ahí comienza la crítica y después quien va a ser el crítico más implacable es el público, o los públicos, dependiendo quiénes lo lean. A final de cuentas, uno escribe para que lo lean. Y quien diga que no lo hace para que lo lean, entonces no sé para qué escribe. Que no publique nada, que lo guarde en su computadora y no deje que nadie lo vea, porque en el momento en que se hace público, está sujeto a la opinión, a los comentarios y obviamente a la crítica. Entonces, es difícil que recaiga en una institución. De hecho, no lo vería yo aconsejable que recaiga en una institución, porque ¿cómo vamos a elegir a dicha institución? La academia se va a ir seguramente por criterios muy académicos, usualmente son criterios teóricos de la literatura. Las comunidades pues están conformadas, al final de cuentas son públicos las comunidades, y están conformadas por personas diversas. Entonces, como que en una institución pues no lo vería necesario. Creo que al final de cuentas es el público el que encumbra o entierra las obras, y nos guste o no, pues hagámosle un poquito de casos, aunque es muy factible que el público pueda equivocarse. No necesariamente. Creo que, como mencionaba hace un momento, creo que el primer crítico de una obra debe ser su autor. Hay que tener una profunda autocrítica para saber si lo que estamos escribiendo funciona o no. Ahora, hay personas que a lo mejor pueden desarrollar habilidades críticas sin llegar a ser creativos nunca. Y esto no menoscaba los comentarios que puedan emitir. Es el caso, por ejemplo, de muchos editores que a lo mejor sí en algún momento escribieron, pero no necesariamente lo hacen o no lo hacen dentro del género que están editando. Entonces hay que considerar que un editor también funciona como un crítico y puede no necesariamente ser un escritor. Me parece a mí un pensamiento pedestre creer que para yo poder criticar tengo que haber hecho esas cosas, ¿no? Si eso fuera cierto, bueno, pues no podríamos criticar el fútbol porque no somos futbolistas, no podríamos criticar al gobierno porque no estamos trabajando en el gobierno, no podríamos criticar la comida porque no somos chefs. Entonces no, creo que sí se puede ser crítico de un producto cultural sin haberlo realizado previamente. Como dije en un momento, al principio, hay que conocer siempre los contextos, y la crítica debe enmarcarse dentro del mismo contexto de la obra. ¿Por qué? Para que estemos al mismo nivel. Entonces eso me parece muy importante, pero no tienen que recaer en personas distintas, pero también pueden recaer en personas distintas. Bueno, yo no soy escritor como tal. Sí he escrito algunas cosas, ciencia ficción al momento no, porque me parece muy complicado, y sí debo de admitir mis limitaciones. Me parece muy complicado escribir buena ciencia ficción, entonces no lo he hecho. He escrito algunas otras cosas, pero sí he sido criticado por mis críticas, precisamente. ¿Cómo respondo a ellas? Pues a final de cuentas la crítica debe ser un diálogo. Lo decía yo al inicio, no se trata de emitir una mera opinión, no se trata de explicar por qué algo me gustó o no, es tratar de entablar un diálogo con la obra y por extensión con quien la haya creado. ¿Por qué? Porque del diálogo se enriquece, porque luego hay cosas que a lo mejor uno como lector no pudo comprender la intención del autor, y hay cosas que el autor quizás no fue capaz de explicar como le hubiera gustado. Entonces, sin embargo, eso puede no demeritar la obra de inicio. Entonces me parece importante que exista este diálogo entre quien critique, que no le vamos a llamar críticos porque no es como una profesión, pero entre quien critique y los creativos, sí debe de existir este diálogo que permita enriquecer la obra. O sea, aunque esté terminada, la discusión puede enriquecerla porque se puede volver a leer con otros ojos, con otra mentalidad y con un contexto mucho más amplio.
Bueno, lo había mencionado ya. Para mí el contexto lo es todo. La obra está enmarcada dentro de un contexto histórico, social. Obviamente está muy marcada por el conocimiento y la profundidad de la investigación que haya realizado el autor o autora. Pero a mí lo que me gusta al leer una crítica es que, por ejemplo, ese contexto te lo amplíen, te lo expliquen, te digan qué funcionó, qué no funciona dentro de ese contexto, incluso dentro de la propia narrativa, qué funciona, qué no, por qué algunos personajes están bien desarrollados, por qué otros no, qué sucede con la continuidad dentro de la misma obra, la lógica interna, la coherencia. Eso me gusta, como que se vaya desmenuzando. También algo que a mí me gusta mucho y que yo suelo hacer mucho cuando critico cosas es comentar las referencias que se puedan encontrar, los vasos comunicantes con otras obras. Eso me parece muy interesante porque al final de cuentas creo que el proceso creativo es un continuo. Vamos, no es que cada cabeza sea un mundo, sino que de alguna manera estamos conectados. Bueno, los creativos están conectados y de manera consciente o inconsciente pueden tomar elementos de diferentes lados para enriquecer su obra. Y creo que una crítica enfocada en lograr encontrar estas referencias me parece muy valiosa porque siento que puede ayudarle a otros creativos precisamente a ver la mejor manera de utilizar la referencia. Paso el holo proyector a Daniel Irabien, quien es un gran fanático de la ciencia ficción, pero además en su labor académica él estudia la interacción humano-máquina, que para estos momentos actuales me parece muy muy relevante y me encantaría escuchar sus opiniones acerca de lo que es la crítica, cómo debe de funcionar y por qué es necesaria dentro de la ciencia ficción, sea mexicana o no.